esta es nuestra primera sesión y tenemos como invitados ponentes a la doctora Lucero Arlet Saavedra Romero y al doctor Arturo Galindo Fraga, quienes van a hacer su presentación y van a presentar también sus exposiciones con respecto a este tema de COVID-19 para poder encontrar elementos de prevención. Le vamos a dar primero la palabra al doctor Arturo Galindo Fraga, quien es infectólogo, subdirector de epidemiología hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Agradecemos mucho su participación, gracias al contacto también de la doctora Alexe de la Torre. Bienvenido, doctor, gracias por su exposición. A ver, creo que ahí estamos. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces déjenme poner la presentación. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la doctora Alexe de la Torre, a ustedes por compartir este rato aquí conmigo y todo la infraestructura. Nada más déjenme empezar con esta presentación. Voy a hablar un poquito acerca de algunas generalidades de COVID-19. Entonces, creo que también tendremos ahí oportunidad de, si tienen algunas preguntas, irles contestando, quizá al final, como veamos que sea un poco más, más sencillo, ¿no? Pues bueno, yo les decía, ¿no? Yo soy Arturo Galindo Fraga, yo soy médico internista, soy infectólogo. Para que más o menos ubiquen cuál es mi background, mi formación. Entonces, les dividí esta charla en tres formas. Hablaré un poquito del SARS coronavirus 2 en general, luego cómo se ha comportado en México y después hablar un poquito acerca de la COVID-19 y entonces por eso me parece importante empezar con esta diapositiva que ya quizá para estas alturas la mayor parte de nosotros lo tengamos claro, pero sí al principio fue un poquito confuso cómo se fue dando la denominación tanto de este nuevo virus como después la enfermedad. Entonces, si recuerdan, ahí entre enero, febrero, se hablaba del nuevo coronavirus 2019 y el nombre oficial y el que ya todos debemos de utilizar es el SARS coronavirus 2. La enfermedad que produce este virus se llama COVID-19. Y si bien a veces se utilizan en forma indistinta, la verdad es que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Entonces vamos a veces yo hasta me confundo, pero bueno, así es como deberíamos de hacerlo, ¿no? De nombrarlo. Ok, hablando del SARS coronavirus 2, quiero nada más introducir un poquito qué son los coronavirus. La verdad es que es toda una familia de virus, son varios virus los que la conforman, causan diferentes enfermedades, principalmente en humanos de vías respiratorias. En vías respiratorias pueden ocasionar desde una enfermedad de vías respiratorias altas leve, lo que normalmente llamamos como resfriado común, que son los virus que vamos a considerar endémicos. Ahorita les voy a mostrar. Endémicos quiere decir que han estado con nosotros durante mucho tiempo y circulando en la comunidad durante años. Pero a partir del año 2003 más o menos, entre el 2003 y un poco más adelante, los coronavirus tuvieron un nuevo interés porque apareció uno nuevo que sí llegó a causar una enfermedad respiratoria muy grave que se le llamó síndrome respiratorio agudo severo y de ahí vienen las iniciales SARS. Ese primer virus que ocasionó SARS, ahora hay quienes lo llaman SARS-1 o
SARS solamente, ¿no? Es importante, y traigo un par de diapositivas para ello, recordar que además de los coronavirus que afectan a los humanos, hay un buen número de coronavirus que están circulando en las comunidades animales, diversos animales, perros, gatos, algunos roedores, cerdos, murciélagos, y que normalmente no nos afectan, pero bueno, sí en alguna situación pudiéramos llegar a tener contacto con ellos. Estos virus se descubrieron en los años 60 en Reino Unido, ¿no? En un par de investigadores que trabajaban en un proyecto muy interesante, del cual les pongo ahí en el fondo la foto, ¿no? En donde las personas iban a quedarse muchas veces durante varias semanas, aprovechaban sus vacaciones porque pues, les daban algún pago para el estudio del resfriado común. E iban desde quienes tenían síntomas hasta a quienes les inoculaban el virus para ver cómo se comportaba, y ahí es donde se inocula el virus. Vean en esta foto hacia el fondo, ¿no? A esta persona ya con síntomas, como, y esto es algo de lo que hablaremos más adelante, ¿no? Se aislaba, ¿no? Para poder observar cómo estaban pues, sus compañeros sin contagiarlos. Como ya les decía, los coronavirus ya circulaban con nosotros desde hace varios años. 4 son los coronavirus que normalmente podemos encontrar, y dando infecciones respiratorias principalmente, aunque en algunas personas, sobre todo pequeñitos, niños muy jovencillos, pueden también dar cuadros de diarrea, cuadros gastrointestinales. Ahí tienen los nombres de los virus, no voy a hacer mayor énfasis en ellos. Lo único es que se comportan en forma estacional, que creo que también es una cuestión bien importante ahorita a considerar por lo que nos está pasando. Tienden a predominar en los meses de invierno, un poco siguiendo el mismo patrón de influenza, y dependiendo de la temporada del año, pues predominarán uno u otro virus, como ustedes pueden ver. En algunos años, ¿no? Predominó el OC43, en otros predominó el NL63 y en otros el HK1. Es algo que puede ir variando, pero lo importante es aquí que vean que sí hay mayor actividad de coronavirus hacia los meses de invierno. El SARS coronavirus 2 es un virus nuevo que no se había identificado previamente, no se conocía en la naturaleza incluso, y se detectó en un grupo de pacientes que hacia fines del año pasado comenzaron a presentar cuadros de neumonía atípica en una ciudad que ahora es muy famosa, Wuhan, en China, en forma muy rápida por otras experiencias, ¿no? Como el que ya había habido nuevos coronavirus, como este que les mencioné del SARS coronavirus 1, y después otro hace menos tiempo, por ahí del 2015-16, que se llama MERS coronavirus, que son de esta misma familia. Entonces ya los conocíamos, sabíamos cómo era su genética. Muy rápidamente se identificó este nuevo virus, se sabe que es un virus diferente a los que ya se tenían conocidos, y se incluso puede hacer un poquito de su árbol genealógico, ¿no? Para tratar de definir algo que hasta este momento todavía no tenemos, que es, pues, de dónde pudo haber venido, aunque hay varias teorías como las que les voy a platicar. En enero de este año se confirma por parte de las autoridades chinas que este es un virus que se está transmitiendo de persona a persona, además de los casos de transmisión local
se comienzan a detectar casos fuera de China, lo que hace que la Organización Mundial de la Salud declare ese día que este nuevo virus está produciendo una epidemia, una pandemia ya en ese momento, en tener casos fuera de China y en otros países, de importancia y de interés internacional. ¿Qué es lo que sabemos de la historia de este virus hasta este momento? Cosa que puede cambiar. Ahorita les voy a decir las teorías que tenemos hasta el momento, pero quizá en un par de años esto pueda ser diferente, pero les platico que la mayor parte de los coronavirus los hemos podido seguir en su árbol genealógico hasta cepas de coronavirus que estaban afectando a otras especies y que se adaptan para transmitirse de humano a humano. Entonces, como ustedes pueden ver, varios roedores fueron los agentes que en algún momento pudieron haber albergado a los coronavirus que después se adaptaron a los humanos y empezaron a afectarnos. En cuanto al MERS, que les digo del 2015-2016, se sabe que está muy relacionado con coronavirus que están afectando a murciélagos y que requirieron en algún momento de pasar por lo que se llama un hospedero intermedio, que le sirve al virus para irse adaptando un poco y después a los humanos, que en ese caso fue el camello. En el SARS coronavirus 1, también el ancestro principal de los murciélagos tuvo que pasar por un felino que está en el sureste de Asia y de ahí a los humanos. Y aquí en el SARS coronavirus 2 sabemos por su genética que también está muy relacionado. No quiere decir que sea un virus exactamente de los murciélagos, pero bueno, está muy relacionado con los virus que están afectando murciélagos y hay ahorita una propuesta de cuál pudo haber sido su hospedero intermediario para que pudiera haber pasado a los humanos y después transmitirse de persona a persona. En cuanto al origen del virus, como les digo, me parecen algunas cosas en mi pantalla. Primero se pensó que el huésped intermediario podía ser algunas serpientes. Esto ya se descartó por completo. Y quien tiene ahorita la mayor sospecha es un pequeño mamífero muy especial allá en el sureste de Asia que se llama pangolín, que es la foto que les pongo ahí a su izquierda. Es un mamífero es un mamífero escamado, una cosa así que es poco frecuente, muy socorrido y valioso dentro de lo que es la medicina tradicional china. Para diversos remedios utilizan sus escamas. Y se ha encontrado, que hay algunos de ellos que de los cuales se ha aislado algún virus similar al SARS-CoV-2, y entonces es muy probable que ese haya sido el camino que haya seguido este virus. Una situación importante es que una vez que el virus ya se adapta a los humanos, ya no necesita pasar por su huésped intermediario, sino que se sigue transmitiendo de persona a persona, como es lo que está sucediendo actualmente. ¿No? Esto es importante para el inicio, pero después se va solito sobre los humanos el virus, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, nada más les traje una caricatura de lo que es el virus, ¿no? Pueden ver ahí en un color gris en el diagrama que tienen a su derecha, ¿no? Estas estructuras alrededor de su membrana que se llaman proteínas tipo espiga, que le sirven al virus para unirse a ciertos receptores muy especiales en diferentes células de diferentes tejidos, y así es como inicia la infección. En particular, el SARS-CoV-2 utiliza para entrar a las células una proteína que muchos
tejidos tienen una enzima que nos sirve para el control de diferentes funciones corporales, que se llama enzima convertidora de angiotensina, que está altamente presente en las vías respiratorias de los adultos, es menos abundante en las vías respiratorias de los pequeñitos. Conforme vamos cumpliendo años, va aumentando la cantidad de estas proteínas, y ahí es donde el virus se une para entrar a las células e iniciar la infección, ¿no? Es como una de las cosas importantes de este virus. La otra cosa importante que comparte con otros virus es una característica de llamarles virus envueltos. Los virus envueltos, aquí en este dibujo lo pueden ver en un color entre azul y morado, se llevan una parte de la envoltura de la membrana celular de la célula en la cual se producen, y no sé, me está haciendo una petición, pero no sé si la debo de aceptar o no. De nuevo, si no, avísenme por el teléfono si la tengo que aceptar por. Bueno, los virus envueltos se llevan esta membrana que les digo de su célula de la cual se originaron, importante para el control de los virus. Muy importante, porque los virus envueltos no sobreviven bajo ciertas condiciones de temperatura, de humedad, a algunos agentes antisépticos, algunos agentes detergentes, los pueden eliminar muy, muy bien, lo que no sucede con los virus que no son envueltos. Entonces, para el control es importante conocer esta característica del virus. Bueno, ¿cómo se ha portado el virus en el mundo y en México en los últimos meses? Haré un breve resumen, seguramente que lo han visto en las conferencias nocturneras. En el día, para las 10 de la mañana de allá de Europa del día de hoy, se consideraba que el virus había causado cerca de 6.290.000 enfermedades, y que desafortunadamente cerca de 380.000 personas alrededor del mundo habían fallecido. Como ustedes pueden ver ahí en la distribución, y ahorita lo verán en el mapa, actualmente el foco de mayor actividad y en donde ha habido un mayor número de casos es en nuestro continente, en América. Ustedes pueden ver los colores, entre más oscuro es el color, mayor es el número de casos. Estados Unidos con un muy importante número de casos, pero actualmente inclinándose ese foco de actividad hacia Brasil, que también tiene una situación bastante importante ahorita de transmisión, y en otras latitudes va bajando, como donde inició, que ya pueden ver que está de un color amarillito, ¿no? Va en disminución. Europa todavía con una actividad intermedia y variando de país a país. África como empezando apenas su epidemia, ¿no? Excepto en algunas ciudades muy particulares, ciudades grandes, como lo que sucede en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, ¿no? Que ya tienen un número importante de casos. Pero bueno, nosotros estamos aquí pues con bastante actividad, ¿no? Esto es el número de casos por día de reporte a nivel mundial. Pueden ver en diferentes colores las diferentes áreas del mundo, y creo que es muy claro cómo está sucediendo, ¿no? Vemos en este color amarillo, cremita, lo que sucede en América, ¿no? Cómo fuimos empezando y cómo fueron aumentando de tamaño las columnas, cómo, bueno, la epidemia empieza en Asia, ¿no? En el sureste de Asia, y cómo va disminuyendo, y ahorita pues tienen una actividad muy, muy baja, y Europa que comienza a disminuir, ¿no? Se van haciendo más cortitas las columnas. Esperemos que pronto veamos eso en las columnas amarillitas, pero bueno, hasta donde se puede observar, pues bueno, todavía hay una actividad importante en todo nuestro continente. Este es el mapa interactivo que ustedes pueden consultar
en la web, en la página de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Epidemiología, que se va actualizando día con día. Nuestro país, hasta el día de ayer, se habían reportado algo menos de 100,000 casos, ¿no? 97,326. Seguramente para hoy podamos estar un poquito más cerca de los 100,000. Con actividad diferenciada a lo largo de la República, como ustedes pueden observar, misma situación. A mayor intensidad y color hay más actividad, mucho hacia el centro. En el norte, Baja California, con actividad importante, ¿no? Algunos algunos estados que empiezan a tener también un número interesante de casos hacia el sureste de la República, y probablemente pues esto vaya a estar cambiando, ¿no? Y se vayan a estar alternando mayor actividad en unos que en otros. Recordemos pues que el virus no respeta fronteras, ni fechas, ni nada, entonces va llevando la epidemia a su propio ritmo en diferentes regiones, ¿no? Estos son los casos acumulados por los diferentes estados y el acumulado nacional, que es la línea amarilla que ustedes pueden ver, ¿no? Como en estos últimos 2 meses, abril y mayo, pues han sido los meses de mayor actividad y de transmisión que hemos tenido en el país, ¿no? Una situación curiosa, aunque hablaré un poquito más de la clínica de COVID-19, pero se los puse aquí por ser parte de la descripción epidemiológica, es que en otros países se había descrito como una enfermedad de afección principalmente en las personas mayores de 60 años, una cuestión que quizá no esté siguiendo, y no solo en México, sino en América, en toda América, porque en Estados Unidos es la misma situación, en donde se observa que la mayor proporción de casos quizá no sea en mayores de 60 años. Quiero pensar que también es porque se ha hecho más caso a las recomendaciones de las autoridades y estamos teniendo un mayor cuidado con este grupo en particular. Y en este momento, pues el mayor número de casos se está observando entre los adultos que están alrededor de los 40 y de los 50 años, ¿no? Y les digo, esto es algo que se repite en varios países de América. Estas son las defunciones que se han reportado en este informe que hizo la Dirección General de Epidemiología, un informe técnico para mediados de mayo, ¿no? En donde, bueno, pues se observa cómo también se fueron incrementando conforme empezó a haber más actividad de la infección en el país, ¿no? Ya hablando un poquito de la enfermedad, de lo que es la COVID-19, hablaré de las manifestaciones clínicas, de algunos datos que hablan de que puede tener una enfermedad un poco más grave, 2 o 3 palabras para las pruebas diagnósticas que han causado tanta inquietud, y lo mismo del tratamiento, ¿no? Que pues, la verdad es que estamos en pañales, ¿no? La transmisión o la vía de transmisión más importante que tiene ahorita o que se considera ahorita que tiene el SARS coronavirus 2 es por lo que llamamos contacto y gotas, que explicaré un poquito más adelante. Probablemente hay algunas otras vías de transmisión, pero son menos importantes. En esa foto que ustedes ven ahí a su derecha les pongo a Li Wenliang, un oftalmólogo que estaba trabajando en la ciudad de Wuhan, que fue de los primeros médicos que notó que había un incremento en el número de casos de la neumonía típica, que intentó, por lo que dicen, alertar a sus autoridades sin mucho éxito en un principio. No le hicieron mucho caso, desafortunadamente. Es ahora muy conocido porque desafortunadamente también fue de las personas afectadas por esta enfermedad y posteriormente falleció por una forma grave de la misma. Él, siendo oftalmólogo, pues consideró que pudo haberse infectado revisando a sus pacientes, y de ahí
vinieron una serie de estudios en donde se ha encontrado que, si bien no parece que se transmita a través de las secreciones oculares, lágrimas o de la mucosa ocular, sí, la mucosa ocular, la conjuntiva, tiene estas proteínas que les mencionaba, la enzima convertidora de angiotensina 2, que es a donde se pegan esas proteínas de la superficie, las proteínas de espiga, y se puede inocular el virus a través de la mucosa ocular, a través de los ojos. Por eso es que se han modificado un poquito las medidas de prevención. Quiero que vean, antes de que vean eso, también se ha descrito que se pudiera transmitir por vía fecal oral. Esto estuvo muy fuerte por ahí de febrero, lo recuerdo. Posteriormente ha caído un poquito esta idea y parece que mucho más es que las sábanas contaminadas, el ambiente contaminado con heces fecales, cuando se manipula se pueden producir aerosoles, y estos aerosoles sí pueden transmitir al virus. En un estudio que posteriormente hicieron los alemanes, en donde se tomaron muestras de diferentes secreciones corporales, hisopado nasofaringeo, sangre, orina, heces, sí llegaron a detectar al virus o el material genético del virus, pero no pudieron hacer crecer ese virus en cultivos, lo cual sugiere mucho que probablemente no sean partículas virales viables. Entonces, aunque existe la posibilidad, parece que esto es baja y está mucho más relacionado con aerosoles. Ahora sí quisiera que vieran la foto de la extrema derecha, ¿no? De Li Wenliang, cuando está usando parte del equipo de protección personal, ¿no? Ahí échenle un ojo y luego la analizamos probablemente, ¿no? En cuanto a la vía de transmisión, ya les decía, lo más importante es el contacto. ¿Cómo funciona esto? Cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos o estornudamos, expulsamos diferentes partículas de diferentes tamaños, y a muy grandes rasgos las dividimos en gotas y en núcleos de gotas o micropartículas, les gusta llamarle aerosoles. Las gotas o las partículas grandes tienden a viajar mayor distancia, puesto que son más pesadas. Entonces, cuando uno tose o estornuda, pues las puede expulsar a una mayor distancia, pero asimismo, como son más pesadas, caen más rápido, atraídas por la gravedad, y normalmente contaminan el medio alrededor de la persona que está tosiendo, estornudando, hablando, respirando, y ahí es donde queda la mayor parte del virus. Una cuestión que creo que es importante hacer hincapié por diversas razones que me están pasando en el hospital, es en hacer la diferencia entre lo que es la partícula y la distancia a la que viaja la partícula. Son cosas diferentes. Los aerosoles son partículas bien pequeñitas, menos de 10 micras, que como pesan muy poco, pueden estar suspendidas durante más tiempo en el aire. Pero como pueden ver, estas partículas, también como pesan poco, no viajan demasiada distancia, aun cuando uno tosa o estornude, porque no tienen esa masa como para darles el impulso. Entonces la mayoría queda y aquí pueden ver las distancias, ese famoso metro y medio alrededor de la persona. Esto es algo importante en cuestión de la transmisión. ¿Cómo se manifiesta el SARS coronavirus 2? Como todas las enfermedades infecciosas, se presenta con fiebre. La mayor parte de las personas que llegan a requerir atención médica tienen fiebre. Esto ha ido variando en los diferentes meses, porque obviamente estas primeras descripciones que se hacen son de las personas que requieren atención médica, que van al hospital
pero ahora sabemos que existe una proporción muy importante de personas que aun cuando se infectan no desarrollan síntomas y que quizás sea la mayor parte de las personas. Entonces ahí no sabemos realmente en qué momento se infectó, etcétera, etcétera. Pero bueno, de las personas que llegan a hacer síntomas y requieren atención médica, la mayoría tiene elevación de la temperatura, se sienten muy cansados, muchos de ellos, eso sí me ha tocado. Algo que no está en los cuadros, pero que, bueno, está descrito. Y la verdad, a mí me parece que por lo menos aquí, ahorita van a ver también lo que está descrito en el país, es de lo más frecuente, o por lo menos los pacientes que me ha tocado ver, muchos se quejan de un dolor de cabeza bastante molesto y bastante intenso, simialgias, puede o no haber tos con expectoración, puede ser tos seca o puede tener expectoración. En este virus en particular se han descrito dos manifestaciones muy especiales que tampoco se presentan en el 100% de las personas, pero que si se llegan a tener, orientan mucho al diagnóstico que se está teniendo un cuadro de COVID-19, que son la pérdida del olfato, anosmia, o por lo menos disminución de él, alteración en el gusto, que muchas veces van juntas, lo que se llama ageusia. El dolor de garganta también puede ser intenso, escalofríos, temblores. Importante recordar lo que les decía hace rato de los coronavirus en los niños pequeñitos que causan diarrea. Pues este coronavirus en los adultos también puede llegar a causar diarrea. Por lo menos se está estimando que de las personas que van a buscar atención médica, 1 de cada 5, 20%, lo cual no es poco, lo hacen no por los síntomas respiratorios, sino por los síntomas gastrointestinales, particularmente diarrea. Mucho cansancio, dolor, opresión en el pecho, dificultad para concentrarse. Estas últimas las han agregado recientemente CDC. Y dificultad para hablar, ¿no? Las que tienen ahí un asterisco, al menos 2 de ellas, entre los pacientes que tienen tos o dificultad para respirar, es muy probable que tengan COVID-19 si es que hay circulación en la comunidad. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en México? Y esto lo tomo del mismo informe técnico que les mencioné hace un momento en la página de la Dirección General de Epidemiología. Pues de los pacientes que tuvieron las manifestaciones más graves, que llegaron a fallecer, pues una proporción muy importante tuvieron tos y elevación de la temperatura y ellos sí dificultad respiratoria. Una cosa muy particular que estamos observando en COVID-19 es que la dificultad respiratoria se puede llegar a presentar ya con una enfermedad que ha avanzado bastante. Es también una de las cuestiones que me ha llamado la atención, a diferencia de otras infecciones respiratorias, en donde el cuadro de molestias puede ser de unos cuantos días de evolución. En SARS coronavirus 2, la infección por SARS coronavirus 2, no necesariamente, sino que la persona puede tener síntomas no tan intensos durante 10, 14 días y posteriormente empezar a presentar ya estas complicaciones. E incluso esta situación de la disnea es muy particular porque una buena cantidad de pacientes se ha encontrado que pueden tener una oxigenación bastante comprometida sin que ellos sientan dificultad para respirar, sin que sientan disnea, algo que en la literatura en inglés le llaman happy hipoxia, la hipoxia feliz, baja oxigenación en sangre sin síntomas, y ya cuando tienen los síntomas es cuando realmente las cosas están un poquito delicadas. Eso hace a veces difícil porque los pacientes pueden estar en casa y hasta que tienen estas molestias llegan al hospital y llegan con cuadros a veces muy avanzados. Como les decía, está la diarrea, 1 de cada 5, todo se repite aquí en el país como en otras descripciones, es algo muy claro. Dolor abdominal, conjuntivitis raro, 10% nada más. Y bueno, el ataque del estado general, que pues es bastante intenso en algunas personas, ¿no? Tomamos algunos estudios para ver si esto nos ayuda a predecir la evolución que va a tener una persona. Parece que hay algunas sustancias en sangre, llamamos marcadores de inflamación, que en las personas, y recuerden que no es la mayoría de las personas, esto creo que se ha establecido ya muy bien y se ha repetido varias veces en varios foros, desde la conferencia nocturna hasta en diferentes asociaciones, ¿no? La mayor parte de las personas van a desarrollar una enfermedad
leve, autolimitada, que no va a dejar ningún problema, y solo una proporción pequeña de ellas, entre el 15 y el 20%, dependiendo del grupo, van a tener necesidad de atención médica hospitalaria, y una muy pequeña proporción de ellos van a necesitar atención en alguna de las unidades de cuidados críticos. Bueno, estas personas que llegan al hospital o que requieren cuidados críticos, en su gran mayoría sí tienen una elevación importante de estos marcadores que les comento, algunos no tan frecuentemente utilizados como es el dímero D, pero algunos otros sí, como la proteína C reactiva, bajas cuentas en una familia de glóbulos blancos especial que se llaman linfocitos, ¿no? Que pueden estar bastante bajos en las personas cuya evolución va siendo un poquito más difícil. Como les decía, las condiciones de alto riesgo, los factores que pueden predecir una evolución más tórpida, se consideraba que era la edad de más de 65 años o la residencia en un hogar de ancianos, cosa que sí se ha estado viendo, ¿no? En algunos estados ha habido afección en algunos asilos, pero consideren la curva que les presenté hace rato, ¿no? Con mayor número de casos en personas algo más jóvenes, por lo menos 2 décadas menos de lo que se ha descrito en otros lados. Obviamente las personas que tienen cualquier condición que afecta la respuesta inmunológica pueden tener problemas. Enfermedad pulmonar de cualquier condición, asma, EPOC, ya sea aguda o crónica, enfermedades cardiovasculares, la obesidad, ¿no? Que siempre dificulta estas infecciones respiratorias. Mujeres embarazadas pueden tener cuadros graves, aunque la frecuencia, con lo que yo lo he visto, por lo menos ha sido menos que lo que hace influenza. Digo, no quiere decir que no haya que tener mucho cuidado con nuestras mujeres embarazadas, pero parece que influenza se ensaña más con ellas que el SARS-CoV-2. Riesgo moderado, bueno, de 20 a 64 años, sin comorbilidades, o tener menos de 20 años y algunas de las comorbilidades, y de bajo riesgo se consideran las personas de menos de 20 años que son sanas. En las últimas semanas se ha descrito un fenómeno asociado a la respuesta inmunológica, no muy frecuente, pero sí de llamar la atención, que se presenta en pequeños, una situación inflamatoria generalizada, parecida ya a una enfermedad conocida que se llama síndrome de Kawasaki, y que parece que sí está condicionada por ese despertar de la respuesta inmunológica que da el SARS-CoV-2, y que en algunas personas, quizá por alguna predisposición o alguna otra condición, hacen que desarrollen esa forma inflamatoria de los vasos sanguíneos que se llama enfermedad de Kawasaki. Pero bueno, tampoco es que todas las personas o todos los pequeños lo vayan a hacer. Una vez que se sospecha la enfermedad, hay varias formas en las cuales se puede confirmar haciendo algunas pruebas. Las pruebas que tuvimos primero y que son confiables, muy confiables, son pruebas basadas en biología molecular, lo que se llama PCR, que es las que se hacen en la mayor parte de los laboratorios estatales de salud pública de nuestro país y en algunos hospitales privados y en algunos otros hospitales avalados por el INDRE, todos siguiendo el mismo protocolo, aunque ya empiezan a haber algunas pruebas diferentes que se llaman pruebas de PCR rápidas. Una muy famosa se llama GeneXpert. De momento hay algunas pruebas rápidas que se basan en serología, que no están tan recomendadas, aunque se están empezando a validar algunas de ellas, ¿no? Donde con una gota de sangre capilar, se miden anticuerpos. Estamos viendo qué tan buenas o qué tan malas pueden ser, eso todavía está por definirse. Hay algunas que se ven prometedoras y que podrían servir para hacer el diagnóstico en forma más temprana, sobre todo de si una persona ya estuvo expuesta al SARS-CoV-2, que es lo que hace la serología convencional, que es la última que les pongo ahí, que generalmente la hacemos para estudios epidemiológicos y no tanto para estudios con el paciente. Esto fue para el otro lado. Y ya prácticamente para terminar, en cuanto al tratamiento, pues un par de palabras que les quiero decir.
Se ha hablado mucho de diferentes tratamientos que se pueden ofrecer, una gran cantidad de fármacos algunos nuevos, fármacos otros que ya tenemos experiencia para tratar otras enfermedades, ¿no? Incluso varios antiparasitarios que tienen actividad antiviral se han propuesto como tratamiento. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque varios de los tratamientos que se han propuesto han resultado que no funcionan y que incluso pudieran tener algunos efectos secundarios frecuentes y graves. Entonces, en la actualidad se considera que no hay un tratamiento a recomendar, sobre todo en los casos leves. En los casos graves hay algunos que se están considerando. La mayoría de ellos debería de hacerse bajo estricta supervisión médica y dentro de lo que se conocen como estudios o ensayos clínicos controlados. Varios de ellos pues no están disponibles en el país, hay algunos otros que sí. Mi recomendación pues es que el tratamiento se decida en forma individual con cada paciente y siempre bajo una estricta supervisión médica. Para terminar esta parte, yo solo quisiera también mencionar que una de las situaciones particulares que ha traído esta epidemia es lo que llaman infodemia ya en varios medios. La misma Organización Mundial de la Salud así lo llama, ¿no? En donde hemos tenido una gran cantidad de información, más nosotros que estuvimos que estamos en este continente y nos dio tiempo de ver cómo se venía acercando el virus, ¿no? Desde Asia, pasando por Europa y finalmente aquí en América. Y así como hay mucha información que es muy buena y valiosa, mucha de ella en redes, pues que es importante seguir, sí considerar que también hay una buena cantidad de información que no es tan buena, entonces hay que tener algo de cuidado con lo que uno lee, hay que mantener la cabeza fría. Creo que ustedes son un grupo bien importante para transmitir esta tranquilidad a las familias de los pacientes, ¿no? Porque hay muchísima ansiedad, no es para menos tener una persona enferma con esto, pero también hay mucho de información que no necesariamente es correcta y que lo único que causa es más ansiedad, más miedo, más desesperación. Entonces tenemos que mantener el grupo de trabajadores de la salud la cabeza fría para poder ayudar, orientar a nuestros pacientes en sus funciones. Les agradezco mucho su atención y con esto termino esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Galindo. Quisiéramos pedirle, por favor, si nos permite un momento para saber si hay preguntas del auditorio y que pueda usted hacer un diálogo con ellos. Entonces, les pedimos a los participantes y a las participantes si pueden levantar su mano para en la pantalla, en la plataforma, para saber quién está pidiendo la voz y dársela para que haga la pregunta correspondiente. Guadalupe López Martínez, vamos a activar su micrófono. Listo, Guadalupe, si gusta hacer la pregunta, ya está activado su micrófono. Los pacientes que, por ejemplo, en un paciente de 30 a 35 años que no tiene temperatura, no tiene tos ni catarro y que únicamente tiene dolor muscular, bueno, ¿qué problema tendría? Bueno, no alcancé a oír claramente todo, pero lo que entendí es que es una persona de alrededor de 35 años con dolor muscular, pero ningún otro síntoma. Pues eso es difícil decir. Hay muchas situaciones que pueden dar este cuadro clínico. Si hay personas con SARS-CoV-2 que tienen estas manifestaciones, que generalmente son parte del grupo de personas que tienen un cuadro leve, pero estas mismas molestias se puede dar más. La misma influenza, ahora que vayamos a tener
la temporada de influenza invernal, que va a ser una cuestión ahí peligrosa de competencia entre los dos virus, muy probablemente. Pueden ser varias infecciones no necesariamente respiratorias, desde gastrointestinales, varios virus. Entonces, es un poquito específica las manifestaciones que me comenta. Hay varias opciones de diagnóstico que considerar. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nada. Melissa Acuña. Melissa Acuña, van a abrir tu micrófono. Ya puedes hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Acapulco, Guerrero. Mi pregunta es acerca de la anosmia y ageusia, que es la pérdida del gusto y del olfato. ¿Esto es permanente o en cuánto tiempo se va a retirar este síntoma del paciente? Es una bonita pregunta. Muchas gracias. No, afortunadamente no es algo permanente, pero sí les tenemos que decir que es de los síntomas que más tardan en desaparecer. La persona puede estar ya bien, sin fiebre, sintiéndose mejor, pero la anosmia van muy de la mano, ¿no? Con las alteraciones en el gusto, ¿no? La ageusia, pueden durar hasta 4 semanas. Van mejorando, pero para recuperarse hasta el 100% como antes de la infección, sí pudieran dar 4 semanas al menos. Hay personas que lo recuperan antes, ¿no? Pero no hay que desesperarse si esto se prolonga un poquito más. ¿Puede tomar la palabra Rosa Marta González, por favor? Buenas tardes. No sé si me escuchen, pero yo quiero saber cuál es el tratamiento que tienen los pacientes en casa. Los pacientes que se pueden manejar en casa, la mayor parte de ellos van a tener un cuadro leve y entonces el tratamiento es sintomático. ¿Qué debe de uno controlar? La cefalea, el dolor de cabeza, la fiebre. Generalmente usamos antipiréticos del tipo del paracetamol. Si hay mucho secreción nasal y eso, algún antihistamínico y nada más. Si se necesita utilizar o considerar algún otro tipo de tratamiento, generalmente el paciente ya no va a tener una forma leve, sino que va a tener una forma de moderada a grave de la enfermedad, y ahí el tratamiento debe de decidirse dentro del hospital. No hay un tratamiento ahorita aceptado para SARS-CoV-2. No hay, quizá haya un antiviral que haya mostrado un poco de beneficio en algunos casos y un medicamento que modifica la respuesta inmunológica en las personas que hacen una fase que se llama de hiperinflamación dentro de la forma grave. Pero fuera de esos 2 medicamentos, la verdad es que todos los demás es muy incierto que funcione. Pese a lo que ha salido en las noticias, ¿no? Empezamos con la hidroxicloroquina, que parece que no da tantas ventajas. Pasamos por la ivermectina, que ahorita se está recetando de una forma indiscriminada desde mi punto de vista, que pues es muy curioso porque in vitro sí tiene actividad contra el virus, pero debemos de considerar otras cosas, y a las dosis que usamos y por el tiempo que usamos es muy poco lo que llega al pulmón. Entonces quién sabe si realmente nos esté funcionando. Y estas experiencias que se recogen de personas que dicen que sean, incluso médicos que dicen que les ha ido muy bien a sus pacientes utilizando algunos fármacos, probablemente es porque tenían un cuadro leve que de todas formas les iba a ir bien. Entonces en casa hay que ser muy cuidadoso, ¿no? De no abusar de algunos medicamentos que a lo mejor no están dando ningún beneficio, y el único tratamiento indicado es el de control de síntomas. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra a 2 personas más para pasar a la siguiente presentación. Por favor, Diana, si ya, se va a abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Una pregunta, doctor. En relación a los pacientes que tienen ningún síntoma, que no presenten, le comento esta situación. Yo trabajo en un centro de salud de primer nivel. Por dinámica o por protocolo se le hizo a una compañera que no presentaba ni un síntoma. Ella tomaba muestras.
al dar el resultado no tenía ninguna sintomatología ni no presentaba nada y salió positivo. En esta fase, doctor, ¿cuál es el porcentaje de personas que podemos no presentar ningún síntoma? Esto es un número que todavía no está tan definido en la comunidad. Nos estamos basando en lo que pasó en estos famosos casos de algunos cruceros en donde algunas personas se infectaron y tuvieron síntomas. En esos cruceros se observó que hasta el 80% de las personas podían estar asintomáticas. O sea, de las personas que se le hicieron pruebas en esos cruceros, solo 1 de cada 5 de las que fueron positivos tenían síntomas y las otras 4 no tenían síntomas. Pienso que en la comunidad es un poquito diferente, pero eso todavía no está bien definido. Pero hasta ahorita es el número que tenemos con un poquito más de evidencia. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra a María Esther. María Esther, ¿ya puedes utilizar tu micrófono? No. Vamos a Liluliet, por favor. Si quieres tomar la palabra, Liluliet. Ok, gracias. Buenas tardes. Doctor, quería comentar una situación que ocurre en mi familia. Tuvimos contacto con una hermana que dio positivo. Ahorita está ya terminando sus 14 días de aislamiento. Somos aproximadamente como 10 personas que hemos presentado síntomas, síntomas como pérdida de olfato, del gusto, dolores de cabeza, fiebres que no han superado los 38 grados y algunos otros síntomas, pero nada más en lo particular, por ser trabajadora de la salud, me hicieron la prueba. Esta prueba no me llegó mi resultado, que porque se extravió, no sabemos qué pasó. Me volvieron a tomar la prueba este lunes, pero para esto yo ya llevo casi 19 días de que estuve con algunos síntomas. Mi duda es, todavía no me dan nuevamente el resultado, estoy en espera de él. Y mi duda es si sí, o si hay alguna otra prueba que yo o alguno de mis familiares pueda realizarse para saber si tuvimos o si portamos en algún momento el COVID. Pues ahorita disponibles hay pocas. El punto es, después de este tiempo, si no ha tenido ya, si se ha mantenido con una buena evolución, etcétera, la posibilidad, si es que tuvo contacto con alguien y después de haber desarrollado síntomas de que haya tenido una infección, pues es alta, y de que pues haya desarrollado una forma no grave, pues es más alta. Entonces, el punto sería para qué quisieran utilizar esa prueba. Porque vaya, sí la puedo conseguir. Hay algunos laboratorios privados que están mandando la serología que les comentaba, que se hace para estudios epidemiológicos, a laboratorios de Estados Unidos, la mayoría de ellos, ver los anticuerpos, y si los anticuerpos son positivos, pues uno puede prácticamente confirmar que se tuvo contacto con el COVID-19. Pero más allá de eso, ahorita no habría otra prueba, y pues es una prueba que tarda una semana en regresar, es una prueba costosa, y no me queda tan claro en qué modificaría, ¿no?, su regreso a las actividades, su convivencia con la familia, porque para estos momentos, si ya no ha desarrollado síntomas graves, lo más probable es que ya no esté transmitiendo la infección. Entonces podría empezar sí a cuidarse cuando saliera de la comunidad, pero pues dentro del contacto cercano, pues empezar a relajar ya un poquito las medidas de aislamiento. No, ok, más bien sería, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Gracias por las preguntas. Queremos decirles que hay un número importante de preguntas, muy importante. Y bueno, esto es muy positivo, dada la participación que ustedes tienen. Y doctor, agradecerle mucho su participación. Y por favor, si es posible que sus preguntas, a quien ya no pudo hacerlas, las puedan enviar al correo, y ahí vamos reuniéndolas para poder acercárselas a
los médicos y a los especialistas, y al doctor Arturo Galindo, que tuvo a bien venir a presentar su ponencia. Doctor Arturo Galindo, queremos decirle que tiene muchas felicitaciones, les ha parecido excelente su presentación y ha sido usted muy claro y contundente. Gracias por la información y pues gracias por su participación y su tiempo.